Ya, entonces tenemos las compensaciones principales que se van a producir. Solicitar las cadenas musculares. Entonces la prioridad se va a invertir las leyes, que era equilibrio, economía y comodidad en el fisiológico. Entonces la descompensación, ya esto ya no se va a obtener, ni se va a conservar el equilibrio. Todo por conservar el equilibrio se va a sacrificar la economía y la comodidad. Entonces el movimiento de las cadenas musculares no debe forzar para perturbar la estática. Tenemos que forzar de manera permanente una cadena muscular y va a modificar la estática y va a ocasionar deformaciones. La prioridad es la comodidad. Se producirá contracturas primarias y otros músculos van a reequilibrar al sujeto y habrán contracturas secundarias. Tenemos que las vísceras también nos van a dar compensaciones y las influencias viscerales son importantes tanto para la estática como la dinámica. La adaptación de la programación de las cadenas musculares puede ser pasajera, permanente y las cadenas musculares, menos la estática, son de movimiento. La influencia despliegue visceral, visceral o parietales. Influencias visceroparietales como despliegue visceral o repliegue visceral. O sea, me hago bolita o me extiendo. El despliegue visceral. El despliegue visceral, el continente debe desplegarse por comodidad de congestión por presiones internas expansivas centrífugas y que aumentará la cavidad de la que sirve como continente. El continente debe desplazarse para dispensar el aumento de las tensiones internas y mantener un equilibrio. La relación continente-contenido es centrífuga y valora el sistema de enderezamiento. Las cadenas de extensión, finalidad estática, la cadena de enderezamiento y apertura valoran la lordosis. Acá tenemos porque a veces, a mí realmente muchas veces se me olvida, la fuerza centrípeta y la centrífuga. Esa es centrípeta y centrífuga. Tenemos que el continente se enrolla, el repliegue visceral ahora. El continente se enrolla sobre el contenido, la relación continente-contenido es centrípeta, o sea, para acá, y va al sentido de concentración. Las presiones internas tienen que estar en el repliegue, vacío por descenso de presión intraabdominal, vacío por tosis visceral, que se sale la pancita. El objetivo es hacer el continente ciña el contenido y recrear las presiones internas hasta su equilibrio propioceptivo, donde hay gastritis, vesícula biliar, cicatrices. El objetivo es aliviar las tensiones internas y llevarlas a su equilibrio propioceptivo. Esta organización valora el sistema de enrollamiento y las cadenas de enrollamiento y cierre valoran la sifosis. Ahora, cavidad abdominal. En la cavidad abdominal podemos tener un despliegue abdominal, como vemos en la foto. Esta estática adaptada se puede evitar sobre la zona congestionada. Por comodidad se recrea el repliegue del continente mediante el primer tiempo, que es enderezamiento, y el segundo tiempo sería apertura. Enderezamiento, segundo tiempo, apertura. Los medios adaptados son la elevación del diafragma, la elevación del tórax, que es la lordosis lumbar, la anteversión de la pelvis y la relajación de la tonicidad abdominal. La finalidad es el aumento de la cavidad abdominal. La cavidad de la compensación de los medios adaptados está la elevación del diafragma en elevación. El diafragma forma el techo de la cavidad abdominal y se pondrá en posición de elevada expiración. El tiempo de expiración es más fácil, el tiempo de inspiración tiende a cortarse y el diafragma funciona en expiración. Ahí, el enderezamiento es igual a las cadenas de extensión. La elevación del tórax en inspiración para conservar la movilidad funcional del tórax se levantará el tórax. Para levantar el tórax está la primera solución es la lordosis por encima de L3 y la segunda solución es un enderezamiento de la columna dorsal. Tenemos el plano profundo, el epiespinoso, el transverso espinoso, los dorsales largos y el sacrolumbares. En el plano medio están los serratos menores, posteriores superiores, la aponeurosis dorsal, el serrato menor posterior inferior, las fibras iliocostales del cuadrado lumbar. En el plano superficial están los cuadrados lumbares, los romboides, los serratos mayores y los trapecios y los dorsales anchos.
Tenemos en la cavidad abdominal, tenemos los medios de compensación adoptados. Tenemos la anteroversión de la pelvis. Las fosas ilíacas representan el suelo de la cavidad abdominal. La anteroversión hace descender al suelo. La anteroversión por el cuadrado lumbar, los rectos anteriores y los psoas ilíacos. Acá tenemos la anteroversión de la pelvis y el recurvatum de la rodilla con anteroversión de pelvis. Tenemos los medios de compensación adaptados. Está la relajación abdominal, la proprioceptiva del sujeto que determina la comodidad, una atonía de la pared abdominal. Tenemos que conciernen los siguientes músculos: los rectos abdominales para facilitar el enderezamiento. Tenemos la lordosis lumbar, el enderezamiento del tórax y la anteversión de la pelvis. Tenemos los oblicuos menores, transversos oblicuos mayores para facilitar la apertura del tórax, del abdomen y de la pelvis. Por eso nosotros trabajamos tanto. Entonces tenemos las resultantes estáticas 1. La estática 1, a partir de la lordosis lumbar centrada en L3. La línea de la gravedad se desplaza hacia atrás sobre la horizontal ombligo L3. La lordosis es primaria, se mantiene durante las flexiones anteriores. La sifosis secundaria es dorsal y reequilibra las masas. Tenemos un hundimiento submarino en inspiración del diafragma. El aplastamiento inspiratorio superior que provoca un empuje transversal de las costillas. La presión interna del supramesocólico es importante, ya que las últimas 6 costillas se separen bien, y cuando más se inspira, el diafragma más se separa de la 9ª a la 10ª costilla. Tenemos las resultantes estáticas 1, los alerones de Sickout, que aparecen cuando un niño padecía una postura esténica, experimental, un deseo de relacionar el mundo exterior y valora el enderezamiento. El enderezamiento del tórax y la relajación del abdomen provoca la rotura de la cadena cruzada anterior, y la estática de los miembros depende de la influencia de las cinturas en el despliegue abdominal, y las cadenas de extensión y apertura en el miembro inferior estarán sobreprogramadas y originarán un falso valgo de rodilla. Tenemos los alerones de Sickout, que son las depresiones mamarias. Y acá tenemos el aumento de las presiones intraabdominales como compensaciones estáticas de la deformación posterior. Teníamos el repliegue abdominal, principios de la compensación. El factor estático representa la tensión abdominal, puede convertirse en una fuerza negativa y adquirir un sentido centrípeto en caso de hipoextensión, fibrosis hepática, citosis de estómago, hígado, ángulo cólico transverso. En caso de espasmo puede haber colitis, gastritis, hernias hiatales, vesículos biliar y abscesos apendicitis. La estrategia adoptada debe aumentar los apoyos y enrollar la estructura para valorar las presiones internas, ya sea por la finalidad estática, a fin de crear una presión intraabdominal suficiente y necesaria, o ya sea por una finalidad antiálgica que alivie las tensiones internas. Las cadenas musculares se encargarán de disminuir la cavidad abdominal de repliegue estático. Los medios adoptados son un descenso del diafragma, un descenso del tórax, una retroversión de la pelvis y un aumento de la tonicidad. La finalidad es disminuir la disminución de la cavidad abdominal. Y las consecuencias son la valoración estática de la flexión para el enrollamiento, aumenta el nivel abdominal y, si fuera necesario, una valoración estática de las cadenas cruzadas anteriores, dominadas también cadenas de cierre. Tenemos acá el diafragma en inspiración, la rectitud lumbar, retroversión y pelvis, tensión de los ligamentos abdominales, desprogramación funcional de las cadenas posteriores. Tenemos en inspiración el diafragma, la cadena de flexión primaria a nivel abdominal, la cadena de extensión secundaria para el enderezamiento a nivel dorsal. Entonces tenemos las resultantes estáticas del abdomen 2, que sería la estática con tendencia general sifótica. En tensión abdominal negativa, la curvatura primaria estará a nivel de lumbar. La compensación sifótica en rectitud lumbar. En la tórax del plano, además de la sifosis del tórax, está en expiración con el esternón hacia atrás. Las costillas están en rotación interna, expiración. En sistema de enrollamiento solo se valoran las cadenas de flexión. El tórax en embudo. El sistema de cierre de enrollamiento no equilibra bien los problemas internos y las cadenas cruzadas anteriores están afectadas. El tórax inferior está apretado en ángulo o sifoideo cerrado.
Estática del tórax, anterior plano y sifosis dorsal. El tórax en embudo. Vamos a dar un break.